para poder realizarlo de la mejor manera, ¿no? Este evento de capacitación, considerando que bueno, estoy circunstancialmente permaneciendo en un hotel, ya van a disculpar si es que hay alguna dificultad en cuanto a la conexión. Ya, pero bueno, como digo, es un tema laboral y bueno, tenía ya el compromiso con la Academia Líder, a la cual aprovecho para agradecer por la invitación. Y bueno, eso también un poquito me ha llevado a no fallar, ¿no? Porque bueno, he estado presenciando la capacitación que han tenido tanto la jornada de ayer como la de antes de ayer, así que bueno, muy complacido por esta invitación y bueno, tratando de aportar lo que uno pueda darles a conocer en un caso, en otro caso seguramente recordar y bueno, seguramente entre todo poder aportar un poco en su conocimiento, ¿no? Entonces, voy a permitirme iniciar con el desarrollo de... Ya tenemos, bueno, como siempre acostumbro yo definir algunos objetivos, ¿no? Para el evento. Y en este caso, tengo definido dos objetivos. El primero, que vamos a conocer el procedimiento que se debe seguir para realizar, para diseñar y construir lo que es el programa de auditoría, ¿no? En unos casos también denominado programa de trabajo. Ya, para los diferentes tipos de auditoría, sabemos bien que estamos desarrollando este evento dentro de lo que viene a ser el control gubernamental, ¿no es cierto? Eso significa de que vamos a aprender a desarrollar tipos de programas de trabajo para diferentes tipos de auditoría. No, en realidad no nos va a dar tiempo como para ver todos, pero vamos a desarrollar algunos casos para algunos de los tipos de auditoría más comunes. Y posteriormente también vamos a explicar y vamos a ver algunos papeles de trabajo que nos permitan ejecutar esos procedimientos de auditoría, ¿no? Toda vez de que, como ya mencionábamos, ha sufrido el marco normativo diferentes actualizaciones, cambios en diferentes versiones, ¿no? De las normas de auditoría gubernamental. Entonces, eso hace de que haya sufrido de manera permanente algunas actualizaciones en cuanto a la elaboración de algunas matrices, especialmente lo que es la etapa de planificación, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo debemos diseñar y posteriormente ejecutar algunos procedimientos de auditoría, ¿no? Inicialmente, bueno, como ya lo mencionaba también algunos docentes en las clases anteriores, es importante un poquito ponernos en contexto, ¿no? De lo que es el control gubernamental. Y para eso, de manera muy rápida, vamos a ver una parte introductoria en las disposiciones legales, en las cuales hacen referencia precisamente a lo que es el control gubernamental, ¿no? Y como toda norma legal, tiene una base, ¿no? Una norma fundamental que es nuestra Constitución, en la cual en sus artículos, en este caso el 213, le establece que la Contraloría General del Estado es aquella entidad técnica, ¿no? La que ejerce la función del control gubernamental, ¿no? Entonces, está establecido en nuestra Carta Magna y en ese sentido se considera que la Contraloría General del Estado viene a ser el órgano rector, ¿no es cierto?, del sistema de control gubernamental. Y entre otras, si bien es cierto, tiene varias atribuciones la Contraloría, pero una de las principales es la ejecución de auditoría, ¿no? Ya sea de manera directa a través de la misma Contraloría o a través de sus brazos operativos, podríamos denominarlo, ¿no? Las unidades de auditoría interna. Y para eso debemos tener en claro qué es auditoría, entonces, ¿no? Si es la función fundamental de la Contraloría, en realizar el control gubernamental está básicamente dado por lo que es la ejecución de auditoría. Entonces, la auditoría como un término general, ¿no? Sin precisar si es una auditoría financiera, de confiabilidad, operacional o una auditoría de cumplimiento, el término simplemente de auditoría, establece de qué es la acumulación y evaluación objetiva, ¿no? Esto porque he querido hacer notar porque, bueno, anteriormente se entendía que la auditoría es el examen independiente, ¿no es cierto? Ese es un concepto que se tenía anteriormente, pero ya la Contraloría, y luego vamos a explicar el por qué, hace mucho énfasis en lo que es la acumulación, ¿no? Es decir, este término es muy importante porque ustedes comprenderán de que a diferencia de hace unos 10 o quizás un poco más de años atrás, no existía dentro de la ejecución del control gubernamental lo que era el relevamiento de información, por ejemplo. No se acostumbraba a hacer, es más, no estaba normado siquiera la realización de lo que es el relevamiento de información. Y hoy en día, por ejemplo, esto es
una actividad previa, ¿no? Porque el relevamiento de información es previo a efectuar, por ejemplo, el POA, ¿no? Donde la Unidad de Auditoría Interna o la misma Contraloría General del Estado realiza estos relevamientos de información y como resultado del mismo, pues toma la decisión si ese trabajo va a ser incluido en su POA, ¿no? Por lo general, en el POA de la próxima gestión. Y si fuera que determina que esa auditoría es de prioridad para esa auditoría interna o para la misma Contraloría, seguramente va a poder reformular ese POA, ¿no es cierto? Añadiendo esa auditoría que considere que es prioridad, ¿no? Entonces, pero ¿a qué quiero llegar con esto? De que este término de acumulación, entonces, ha cobrado mucha importancia porque hace un poco más de 10 las concluían, ¿no? Esto por el hecho de que no había el apoyo de la MAE, ¿no? Entonces, o la MAE se oponía a la ejecución de esa auditoría, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que este término cobre mucha importancia. Y hoy en día, como les mencionaba, el término de acumulación es importante porque nosotros lo relacionamos a que el auditor, antes de ejecutar alguna auditoría, debe acumular, ¿no? Y cuando hablamos de acumular, me refiero a que debe acumular la documentación que es necesario, ¿no? Que exista la documentación y debe acumular un conocimiento, ¿no? Es decir, el auditor cuando realiza el relevamiento informal, el término de acumulación, decíamos, entonces, en un sentido amplio, se refiere a que el auditor, previo al inicio de la auditoría, debe efectuar como condición incluso para ser programada una auditoría, debe efectuar un relevamiento de información, ¿no es cierto? Y en el mismo, les decía, debe acumular tanto la documentación necesaria para ejecutar esa auditoría, como debe acumular también el conocimiento necesario, ¿no? Porque se entiende que esa acumulación de conocimiento le va a servir más adelante para realizar una adecuada planificación, que es en sí el tema de este curso, ¿no es cierto? Porque el programa de trabajo viene a ser uno de los productos de la planificación, ¿no es cierto? Entonces, si yo acumulo un adecuado conocimiento, ¿no? Eso seguramente va a repercutir en una adecuada planificación, ¿no? Y ya sabemos todos los que ejercemos o ejecutamos auditorías que el éxito de una auditoría está sustentada en una buena planificación, ¿no es cierto? Entonces, es importante que interpretemos el término auditoría de manera correcta y de manera amplia, ¿no? Entonces, la auditoría ahora ha pasado a ser primero la acumulación y luego la evaluación de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la documentación que existe y algún criterio establecido, ¿no? Entonces, cuando realizamos una auditoría, por ejemplo, financiera, la documentación que existe son los estados financieros, son los registros contables, ¿no es cierto? Y toda la documentación que se adjunta a un comprobante de contabilidad, por ejemplo. Y los criterios establecidos vienen a ser, pues, las normas de contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, siempre que hago una auditoría, yo termino realizando la comparación, ¿no? Entre la documentación que existe y un criterio establecido. Hoy en día, por ejemplo, las unidades de auditoría interna están realizando auditorías por mandato legal, ¿no es cierto? Las auditorías de planillas, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hago? Acumulo, obtengo el conocimiento y finalmente cuando planifico mi auditoría y cuando voy a ejecutar esa auditoría estoy comparando, en este caso será las planillas, ¿no? Y toda la documentación que se genera para elaborar esa planilla con los criterios establecidos. ¿Cuáles son los criterios establecidos? Si corresponde será la ley de funcionario público, si corresponde será la ley general del trabajo, ¿no es cierto? Y todo el marco normativo aplicable a la elaboración de una planilla. Por ejemplo, entonces, siempre la auditoría es eso, ¿no? Es comparar, ¿no? Lo que va a cambiar es la documentación existente o la información y va a cambiar también el criterio establecido. Eso es lo que va a depender del tipo de auditoría que estemos realizando, ¿no? Decía, por debajo, ¿no? En una estructura de disposiciones legales que se cuentan, por debajo de la Constitución está la Ley 1178, que también hace referencia, ¿no es cierto?, a la realización o a la práctica del control gubernamental. En esta misma ley hace referencia también que la Contraloría General del Estado es el órgano rector, ¿no? Es más, le asigna algunas atribuciones. De las varias atribuciones que tiene, simplemente he querido hacer notar la que se refiere a que es una de sus atribuciones la emisión de normas, ¿no? Por eso ustedes van a ver de que todo el marco normativo para la ejecución de autoridades en el sector público
llevan, ¿no es cierto?, la identificación de la Contraloría General del Estado. Sí, ahí tenemos solamente tres ejemplos, ¿no? Y ya llevando a lo que es el desarrollo mismo de estas normas, a partir de esta imagen que están pudiendo ver, eh, voy a mostrarles, ¿no? Para cada uno de los tipos de auditoría, aquel contenido de la norma donde hace referencia a la elaboración de programas de trabajo, ¿no? Entonces, partimos por la norma general, ¿no? Que es aquella que se aplica en cualquiera de los tipos de auditoría gubernamental. Y en esta norma general, que sabemos corresponde al grupo 210, ¿no? Donde van las normas desde la 211 hasta la 219, existe una norma que es la 218, y si bien es cierto, su denominación es ejecución, pero entiéndase por la ejecución de la auditoría de manera íntegra, no solamente a la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, esta norma 218 se llama ejecución, pero reitero nuevamente, se refiere a la ejecución de toda la auditoría. ¿Qué significa eso? Notarán ustedes, dice, el contenido, cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma deberá ser planificada, ¿no es cierto? Será supervisada, deberá estar acompañada de evidencia, ¿qué significa esto? Que vamos a ejecutarla, y sus resultados deberán ser comunicados, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que esta norma nos habla de la ejecución de la auditoría, ¿no? Y aquí nos hace referencia a que se debe obtener evidencia, ¿no? Y la evidencia, ¿no? Gran parte de la evidencia se la obtiene de la ejecución de los procedimientos de auditoría, ¿no? Entonces aquí, no de manera directa, pero sí de manera indirecta se podría decir, hace referencia a que la auditoría se debe ejecutar, ¿no? Entonces, y la etapa de ejecución, como les decía, fundamentalmente consiste en ejecutar los diferentes procedimientos de auditoría que van a estar plasmados en un programa de trabajo, ¿ya? Ahora comenzamos a desarrollar cada una de las normas, siempre en lo que se refiere a los programas de trabajo o programas de auditoría. Entonces, si revisamos la norma de auditoría financiera, verán ustedes de que en la norma referida a la planificación también hace referencia a los programas de trabajo, ¿no? ¿Y qué nos dice? Dicen que los programas de trabajo definen la naturaleza, la extensión y la oportunidad de los procedimientos necesarios para obtener evidencia competente y suficiente que respalde la opinión del auditor, ¿no? Entonces, vean, cita que dentro de la etapa de planificación se debe elaborar programas de trabajo, ¿no? Si vemos lo que es la auditoría de confiabilidad, ¿no es cierto? Ustedes, o seguramente hay auditores internos, también dentro de las normas de auditoría de confiabilidad, ya sabemos bien de que estas normas hacen referencia a que en la etapa de planificación deben existir dos planificaciones, ¿no es cierto? La planificación general, que se deberá ejecutar en los meses de marzo y abril, y la planificación específica, en este caso de los registros, deberá ser en mayo y junio, ¿ya? Y al finalizar esta planificación, tanto la general como la específica, ya, porque luego la planificación específica de los estados financieros, esa ya se debe hacer, ¿no? Una vez que se haya cerrado la gestión, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en claro, ¿no? La planificación general, entonces, en abril y mayo, o perdón, en marzo y abril, la planificación específica, pero solo de los registros, en mayo y junio, ¿ya? Y la planificación ya de la confiabilidad de los estados financieros debe ser una vez concluida la gestión, es decir, a partir de enero, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que quiero dejar en claro aquí? De que en la norma de la auditoría de confiabilidad, tanto de registros como de estados financieros, vean ustedes que también hace referencia, ya dentro de su numeral 27, de que el resultado del proceso de la planificación general y la planificación específica se deberán obtener los siguientes productos, nos dice, ¿no? Y hace referencia a la MPA y también hace referencia, vean ustedes, a los programas de trabajo. Pero en este caso no es un solo programa de trabajo, sino un programa de trabajo para la confiabilidad de los registros y un programa de trabajo para la confiabilidad de los estados financieros. Pero finalmente, el documento, el producto de la etapa de planificación, al igual que los anteriores que habíamos visto, viene a ser el programa de trabajo, ¿sí?
¿Por qué? Porque se entiende, y eso vamos a verlo también un poquito más adelante, que el programa de trabajo es con lo cual da por concluida la etapa de planificación, ¿no es cierto? Pero a la vez ese documento, me refiero al programa de trabajo, es el documento principal que el auditor va a utilizar para la ejecución, para la etapa de ejecución, ¿sí? Entonces también en las normas de auditoría de confiabilidad hace referencia a los programas de trabajo. Veamos qué nos dice la norma de auditoría operacional, lo propio, ¿no? Se refiere a planificación, nos dice, debe elaborarse programas de trabajo que definan la naturaleza, la extensión y la oportunidad de los procedimientos a ser aplicados, ¿sí? Entonces también está citado en la norma de auditoría operacional. La norma de auditoría de cumplimiento, que es, sabemos, es la que ha sufrido, ¿no? Más modificaciones, algunas por un tema de actualización de la misma norma, porque seguramente la Contraloría ha visto necesario actualizarlas, y en este último caso, en la última versión, consecuencia de una acción legal eh, que se ha que ha salido procedente para que han interpuesto esa acción legal, y como resultado de eso se ha tenido que realizar una nueva actualización de las normas de auditoría de cumplimiento, en este caso emitiéndose la versión 4, ¿no? Y en esta norma, ¿qué nos dice? Dice, debe obtenerse comprensión del objeto de auditoría a través del relato de hechos, el criterio aplicable y los posibles efectos. Es decir, aquí me está haciendo referencia a que debo elaborar una matriz, ¿ya? Si bien es cierto, en la versión 3 ya de esta misma norma de auditoría de cumplimiento, la descripción era mucho más clara, ¿no? Directamente nos decía que se debe elaborar una matriz de planificación. Aquí no lo dice con nombre y apellido, ¿sí? Pero, ¿no? Si interpretamos la descripción, lo que nos pide es precisamente eso, ¿no? Y nos dice que se deberá elaborar entonces esa matriz. Obviamente han quedado disminuido el contenido. Antes, reitero, en la versión 3 era más claro, nos decía de manera casi que puntual que debería contener esa matriz. Aquí no es del todo específico, y finalmente nos dice con el propósito de diseñar los procedimientos de auditoría, ¿no? Y los procedimientos de auditoría, ¿dónde se describen? Pues en el programa de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, es quizás de todas las normas de auditoría gubernamental, es quizás la norma de auditoría de cumplimiento aquella que no es del todo claro ya en su descripción, pero como les digo, en la misma Contraloría, ¿no es cierto?, nos aclara cuando se realiza algún tipo de consulta o en sus mismas capacitaciones, ¿no? Entonces, en la norma de auditoría de cumplimiento también se refiere a que se debe elaborar programas de trabajo. ¿Qué nos dice la norma de auditoría ambiental? Lo propio, ¿no? Vean ustedes, nos dice la preparación de programas de trabajo. Esos programas contendrán, dice, de forma ordenada los procesos, actividades y tareas necesarias para ejecutar lo planificado, de acuerdo con esa norma, en especial los métodos diseñados, ¿no? Entonces, también hace referencia a que se debe elaborar un programa de trabajo, un programa de auditoría. Y las normas de auditoría de proyectos de inversión pública, lo propio, ¿no? Dice el alcance de la metodología para alcanzar los objetivos específicos de la auditoría se relacionan respectivamente con el periodo que audita y las actividades, áreas que son objeto de auditoría, así como la profundidad del examen, los procedimientos de auditoría que se diseñan y aplican para obtener evidencia competente y suficiente. Y finalmente, ¿qué nos dice? Estos últimos aspectos deben plasmarse en programas de trabajo, ¿sí? Entonces, vean ustedes, también se refiere al resultado de la planificación, del conocimiento que ha ido acumulando el auditor, ¿no es cierto?, de la relación de los procesos que están siendo objeto de auditoría, de las operaciones que están siendo objeto de auditoría, que luego de haber identificado los riesgos de ese proceso, de esa operación, ¿no? Y de haber analizado los controles relacionados a esos riesgos, el auditor debe definir cuál va a ser su enfoque de auditoría, qué tipo de procedimientos o tipo de pruebas va a desarrollar durante la ejecución de esa auditoría, ¿no? Entonces, con esto he querido hacerles notar de que en todas las normas de auditoría gubernamental, como hemos visto,
hace referencia a la elaboración de programas de trabajo o programas de auditoría, ¿no? En cuanto a la aplicación, bueno, esto también ya muchos de ustedes seguramente lo conocen. Las normas prevén de que este tipo de auditoría gubernamental pueden ser ejecutados por los auditores de las siguientes organizaciones, nos dice, ¿no? De la Contraloría, la Unidad de Auditoría Interna y profesionales independientes o firmas de auditoría. Y a continuación voy a mostrarles un cuadrito donde grafica un poco lo que en resumen, ¿no? Nos demuestra para cada uno de los tipos de auditoría quiénes pueden realizar. ¿Ya? Entonces, verán ustedes que la auditoría financiera, por ejemplo, pueden ser realizadas por los auditores de la Contraloría, los auditores internos y los profesionales independientes o firmas de auditoría. Ahora, lo que sí quiero aclarar es de que los auditores internos pueden realizar auditorías financieras. eh, Desde mi punto de vista, sí. ¿Ya? Y es más, creo que las normas de la Contraloría así lo permiten. Pero, ¿por qué? Bueno, primero porque estas normas de auditoría financiera tienen una data, ¿no es cierto? Creo que son del 2012, ¿no? La fecha exacta no recuerdo, pero el año es del 2012, porque han sido aprobadas con la resolución 094 del 2012 y establece que los auditores internos deben aplicar estas normas. Obviamente luego ha salido la norma de auditoría de confiabilidad, ¿no? Y es como que el auditor interno tendría que haber dejado de utilizar estas normas para utilizar las normas de auditoría de confiabilidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay entidades, ¿no? Hay entidades que tienen o cuentan con entidades descentralizadas. ¿Ya? Entonces, y muchas de estas entidades centralizadas no cuentan con una unidad de auditoría interna, ¿sí? Entonces, la ley 178 establece de que cuando no contaran con una unidad de auditoría interna, ¿quién debe practicar el control gubernamental? Debe ser la unidad de auditoría interna de la entidad que ejerce tuición, ¿no es cierto? Entonces, si es así, esa unidad de auditoría interna de la entidad que ejerce tuición va a tener que hacer la auditoría de confiabilidad a los estados financieros de esa entidad de la cual es parte, pero también va a tener que hacer la auditoría, pero en este caso a los estados financieros de la entidad o las entidades sobre las cuales ejerza tuición, ¿no? Entonces, esto por lo general viene ocurriendo mucho en los municipios. ¿Ya? Hay municipios que han creado entidades descentralizadas y esas entidades descentralizadas, por un tema de presupuesto muchas veces, ¿ya? No cuentan con una unidad de auditoría interna, ¿ya? Entonces, al no contar con una unidad de auditoría interna, quien debería realizar esa auditoría es la unidad de auditoría interna de ese gobierno municipal. Asumamos que sea el gobierno municipal de La Paz. Entonces, el gobierno municipal de La Paz, tengo entendido, tiene entidades de ellas, si no estoy equivocado, en la terminal de buses de la ciudad de La Paz. ¿Sí? Entonces, si esa entidad, que es la terminal de buses, no contara con una unidad de auditoría interna, ¿quién debería practicar el control gubernamental? La 1178 establece que lo deben realizar las entidades o las unidades de auditoría interna de las entidades que ejercen tuición. ¿Quién ejerce tuición sobre la entidad terminal de buses de La Paz? Pues el gobierno municipal de La Paz. Entonces, ¿quién tendría que hacer esa auditoría? La unidad de auditoría interna del gobierno municipal de La Paz. ¿Sí? ¿Y bajo qué normas qué normas tendría que aplicar? Pues tendría que aplicar las normas de auditoría financiera. A ver, entonces tendría que aplicar las normas de auditoría financiera en la ejecución de la auditoría a los estados financieros de la entidad terminal de buses de La Paz y tendría que utilizar las normas de confiabilidad al momento de realizar la auditoría precisamente de confiabilidad de los estados financieros del gobierno municipal de La Paz. ¿Sí? Entonces, normas de auditoría de confiabilidad para el gobierno municipal de La Paz, normas de auditoría financiera para la entidad terminal de buses. ¿Sí? Entonces, por eso se considera que los auditores internos podrían aplicar las normas de auditoría financiera. Y así vean, para cada uno de los tipos de auditoría, obviamente la auditoría de cumplimiento, ustedes deben saber que no debe ser, no debiera ser realizado por profesionales independientes o firmas de auditoría. ¿Sí? Y el resto de las auditorías, vean, pueden ser realizadas por cualquiera de los auditores gubernamentales
de estos tres organismos, podríamos llamar, ¿no? Bien, entrando un poquito a mostrar entonces lo que les decía anteriormente, de que el programa de trabajo es el resultado de la etapa de planificación, ¿ya? En la planificación concluye, ¿no? Decíamos, con la elaboración del programa de trabajo y a la vez la ejecución de ese mismo programa de trabajo es el documento fundamental para la etapa de ejecución, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite ver esta imagen, ¿no? A ver, hay una consulta que por el chat pregunta, nos dice, en las normas de auditoría de cumplimiento se quitó control interno previo a la planificación, dice, ¿no? ¿Qué aspectos se debe considerar o desarrollar? A ver, si bien es cierto la norma de auditoría de cumplimiento ya tenía una imagen, pero creo que no está formando parte de esta presentación. Si ustedes hacen este mismo análisis o un análisis parecido, a ver, me refiero a esto, no, es esta, ¿no? Si ustedes hacen un análisis parecido a este, con la norma referida al control interno, llegaríamos a decir que la auditoría financiera cuenta con la norma de control interno, sí. La auditoría de confiabilidad, sí. Ah, la auditoría de cumplimiento, no. No tendría la norma de control interno, ha sido suprimida, se puede decir, ¿no? Entonces, a eso se refiere la pregunta, ¿no? De que no ha sido o ha sido suprimida, nos dice, ya se quitó, dice, el control interno previo a la planificación, ¿qué aspectos se debe considerar o desarrollar? El hecho de que, o sea, aquí yo noto, ya noto de que hay como una especie de contradicción, digamos, ¿no? En la norma de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se ha quitado lo que es la norma referida al control interno, pero cuando ustedes van a la norma de comunicación de resultados, te dan la opción de emitir un informe de control interno, ¿ya? Entonces, es como que no te lo permiten evaluar como se lo hacía antes, pero sí te dan la opción de que si durante la ejecución de esa auditoría de cumplimiento encontraras alguna observación de control interno, la puedas reportar, ¿sí? Entonces, eso es lo que podría decir, ¿ya? Bien, entonces dentro de la planificación de la auditoría, aquí voy a pasar algunos aspectos de manera rápida, ya, porque bueno, he visto de que en el curso de la jornada del día martes hay algunos aspectos que ya se han tocado, ¿no? Entonces, no sería bueno que vuelva nuevamente a repetir, ¿no? Entonces, unos aspectos, como les decía, los voy a pasar más rápido porque no quisiera ser muy redundante, les va a parecer que es parecido a lo que ya ustedes han visto. Esto por el hecho de que, bueno, yo tengo el tema que me ha tocado es diseño, ¿no? Elaboración y ejecución del programa de trabajo, entonces, pero bueno, ahí ha habido quizás una parte del contenido de la clase del día martes que un poquito como que se ha referido al contenido que debiera yo mostrar, digamos, ¿no? Pero bueno, es mejor que sean dos los docentes que les expliquen a que los dos vayan a obviar, ¿cierto? Entonces, pero como les digo, para efectos de no caer en un tema que les parezca cansador o repetitivo, vamos a pasarlo un poco más rápido, ¿ya? Entonces, el contenido, creo que también veían con el docente, ¿ya? Y dentro del MPA, ¿no? Vean ustedes, lo último son los programas de trabajo, ¿no? Obviamente, todas las normas de auditoría gubernamental, ¿qué nos dice? Porque el programa de trabajo es parte de la planificación, ¿no es cierto? Nos dice que la planificación debe ser dinámica, debe ser flexible, ¿no es cierto? Y el programa de trabajo es quizás uno de los documentos que, si bien es cierto, son producto de la planificación, pero deben ser uno de los documentos que es más propenso a ser modificado, ¿ya? Muchas veces incluyendo, otras veces suprimiendo procedimientos de auditoría, y algunas veces ampliando la muestra, en otras veces disminuyendo la muestra, ¿sí? Pero es uno de los documentos más propensos de sufrir modificaciones, ¿no? Entonces, y no está mal que se lo haga, ¿no? Por eso nos dice que la elaboración del programa de trabajo es uno de los productos de la etapa de planificación y el mismo será ejecutado en la ejecución. Entonces, no es que el programa de trabajo termina en la planificación, se lo elabora, sí, pero se lo ejecuta en la etapa de ejecución. Si bien el mismo dice puede ser objeto de modificación durante la etapa de ejecución,
como resultado de aspectos no previstos inicialmente, se entiende que el mismo debe ser elaborado a la medida. Eso sí, ¿no? Y en aquellas normas, yo les recomiendo, en aquellos tipos de auditoría, mejor dicho, en los cuales se prevea la evaluación del control interno, hay que tener mucho cuidado en que el programa de trabajo prevea esa situación. ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, si realizamos, a ver, una auditoría financiera, que es lo más conocido, ¿no? Si el resultado de la evaluación del control interno del rubro activo fijo, por ejemplo, ya, yo llegar a determinar que los controles implantados por esa entidad de la aplicación y evaluación del control interno, ese resultado va a tener un efecto en mi programa de trabajo. ¿Por qué? Porque seguramente él o los procedimientos que vaya a realizar con relación al activo fijo, es muy probable que no analice el 100%. Reitero, siempre y cuando el control interno sea bueno o eficaz y los riesgos sean bajos, ¿no? Entonces, seguramente en mi programa de trabajo, el procedimiento va a decir más o menos algo así, ¿no? Va a decir, para una muestra, ¿no? No sé, del 50%, digamos, ¿ya? Efectuar la verificación o aplicar pruebas de recálculo para determinar la correcta, si correspondiera, ¿no? Actualización y depreciación del activo fijo. ¿Me entienden? Entonces, ¿eso por qué? Porque el auditor ha visto que los controles son eficaces y que el riesgo es bajo y probablemente ha depositado o toma la decisión de depositar su confianza en esos controles. Ahora, pero si por el contrario ve que los controles son malos, ¿no? Y el riesgo es alto, también va a tener un efecto en su programa de trabajo. Entonces, muy probablemente no analicemos ya el 50% o menos, probablemente, o lo más probable, es que terminemos analizando, no sé, de un 80% para arriba, incluso, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo el resultado, ¿ya? De la relación riesgo y control interno son muy importantes para definir la cantidad, ¿no? De evidencia que el auditor necesita obtener, ¿ya? Y el alcance de los procedimientos, ¿no? Entonces, es muy importante ya considerar eso al momento de elaborar los procedimientos de auditoría. Entonces, por eso resulta importante analizar la relación que existe entre el objetivo, el riesgo y el control interno. Ya, el control interno no es parte de esta, ¿no? De esta temática, digamos, pero sí quisiera hacer énfasis un poquito entre lo que es objetivo y riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que en términos generales el riesgo viene a ser, ¿no? La posibilidad, es una probabilidad, ¿no? De que algo pueda ocurrir, ¿no? Y eso pueda afectar el logro de los objetivos, ¿sí? Ese es el riesgo, digamos, ¿no? Yo tengo un objetivo, por decir, de llegar ¿no? a un determinado lugar, ¿sí? Pero existe un riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, de que hoy en día hay un conflicto por un tema del transporte, entonces el riesgo va a ser de que no pueda llegar a ese, no pueda alcanzar ese objetivo, que era llegar, no sé, de una ciudad a otra, viajar de una ciudad a otra, y no lo voy a poder hacer porque es muy probablemente hayan bloqueos, probablemente, ¿no es cierto? Hoy en día estamos atravesando por eso, ¿no? O finalmente, el objetivo de una entidad, ya sea, no sé, el caso, por ejemplo, de un gobierno municipal, ¿no? Tendrá un objetivo de construir una unidad educativa, pero ¿qué resulta? Resulta que los procesos de contratación se han declarado desiertos, entonces se viene a ser el riesgo, digamos. ¿Sí? O finalmente se venía ejecutando la obra, pero la entidad o la empresa, mejor dicho, ya ha paralizado la obra, ¿no? Por causales que las que fueran, ¿no? Pero finalmente ha paralizado la obra. Entonces, eso no nos va a permitir alcanzar el objetivo. Mientras que los objetivos vienen a ser las medidas tomadas por la organización para alcanzar su estrategia, ¿no? Porque un objetivo se entiende que va a contribuir por lo general a corto plazo, pero a la vez hay objetivos que podemos tener planteados ya a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, es un poquito la relación objetivo y riesgo.
Entonces, y el riesgo de auditoría, ya, de auditoría viene a ser aquel riesgo de que el auditor vaya a expresar una opinión de auditoría inadecuada, ¿no? Cuando los estados financieros contengan errores, pueden ser, o incorrecciones que pueden ser materiales, ¿no? Entonces, ese viene a ser el riesgo de auditoría, ¿no? Que el auditor vaya a expresar una opinión ya equivocada, se puede decir, ¿ya? Para esto, una vez que el auditor realiza, tengan en cuenta que estamos en la etapa de planificación. Cuando el auditor vaya a evaluar, ¿no?, los riesgos, más hoy en día, tomando en cuenta de que la Contraloría General de Estado está observando mucho, se puede decir, el marco normativo que está ya siendo empleado prácticamente en la mayoría de los países, que son las normas internacionales de auditoría. Es más, dentro de sus normas, de la Contraloría reconoce, ¿no?, cuando hay algún vacío técnico, pueden utilizarse las normas internacionales de auditoría. Entonces, estas normas hacen mucho énfasis en lo que es la auditoría, ¿no?, pero basada en riesgos, ¿no? Es decir, se identifiquen aquellas áreas, procesos de riesgo, ¿no? Y ustedes verán de que las normas ya de lo que se refiere al control gubernamental también ya están teniendo este giro, ¿no? Están tomando este giro, ¿ya? Por eso ustedes verán de que, por ejemplo, cuando hacemos la auditoría de confiabilidad, ¿no?, identificamos algunos riesgos y lo denominamos que alertas, ¿no? Y hacemos conocer a la MAE para que se subsane, ¿no es cierto? Entonces, cuando, cuando realizamos alguna auditoría de cumplimiento, por ejemplo, también se entiende que antes ya hemos hecho una evaluación, ¿no es cierto? Y se determina a través de un relevamiento de información, que si bien es cierto, no utilizamos el término riesgo, pero ahí definimos nosotros si es de ejecución inmediata o inmediata, pero esa decisión está muy, muy relacionada con el riesgo que tiene para esa entidad, ¿no? El efecto que puede ocasionar, el impacto que puede ocasionar, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ya la ejecución de auditorías ya cobran mucha importancia al momento de su ejecución e incluso al momento de su planificación, la evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces, y como sabemos, cuando evaluamos los riesgos podemos determinar la existencia de riesgos que pueden ser altos, medios o bajos, ¿no? Por lo general se los clasifican de esa manera, ¿ya? Un riesgo alto, por ejemplo, ¿no? Cuando se presenta un riesgo alto, cuando hayan transacciones que sean complejas, por ejemplo, ¿sí? Eso coadyuva a que el riesgo sea alto, ¿no? Son transacciones complejas, entonces son transacciones por lo general con riesgo alto. También cuando existen cambios importantes en la organización, ¿no? Es decir, imagínense ustedes que hayan cambiado al contador, un personal clave, ¿no? En el momento de elaborar los estados financieros, se lo ha cambiado. Y entra otro que es nuevo, digamos, ¿no? Entonces no quiere decir que lo vaya a hacer mal, probablemente lo haga igual o mejor que el anterior contador, por así. Pero lo que sí quiero dejar en claro es de que esto eleva el riesgo, ¿no? ¿Sí? El auditor toma conocimiento de que el contador, porque seguramente vamos a evaluar un poquito la capacidad, ¿no?, del personal clave, y uno del personal clave pues viene a ser el contador. Entonces, cuando evaluamos la capacidad del contador y vemos que se trata de un profesional relativamente joven, sin experiencia, sin competencia, ¿no? Entonces, seguramente el riesgo va a ser alto, ¿no? También cuando existen controles internos deficientes. Entonces, el auditor, ¿no?, más aún todavía si es auditor interno, todo el año, ¿no es cierto?, trabajamos en la entidad, conocemos la entidad, ya sabemos cuáles son los controles internos deficientes, ya los tenemos identificados. Más aún ahora con la confiabilidad, que prácticamente es un trabajo de todo el año, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso también puede llevar a que el riesgo sea considerado como un riesgo alto, ¿no? Cuando no existan controles o cuando esos controles sean deficientes, ¿no? Eh, o tengan o presenten falencias. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Cuando el riesgo es alto, vean ustedes que dentro de las estrategias del auditor, ante un riesgo alto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguramente vamos a aplicar pruebas de auditoría más extensas y detalladas, ¿sí? Vamos a aumentar el tamaño de la muestra, decíamos.
¿no? Ya no será un 50%, tenemos que avanzar un 80, 85, por decir, ¿no? Va a depender mucho también, ¿no? De la complejidad de la cuenta, ¿no? Eh, Vamos a tener que implementar procedimientos adicionales. Muchas veces, ¿no? El hecho de que se trata de una cuenta, un rubro, un proceso, una operación, ¿no? Que implique un riesgo alto, seguramente eso hace necesario implementar procedimientos que probablemente al inicio no teníamos previsto realizar, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer. Cuando se trata de un riesgo medio, ¿ya? En estos casos, por ejemplo, se va a dar cuando los controles sean razonables, las transacciones son repetitivas, son similares, ¿ya? Entonces, eso me lleva a que, es decir, el auditor, ¿no es cierto? Esto pasa, por ejemplo, a ver, podríamos poner como referencia eh, en una entidad pública, a ver, sigamos con el caso de la terminal de buses de la Ciudad de La Paz. Una transacción de ingresos seguramente va a ser el cobro de uso de terminal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces son transacciones repetitivas, es decir, ustedes van a tomar un bus de la terminal de bus de La Paz, le cobran 2.50 el derecho de uso determinado, ¿no es cierto? Entonces eso te dan una especie de ticketcito, ¿no es cierto? Lo arrancan y te entregan, ¿ya? Y cuando vayas a hacer una auditoría ahí te vas a encontrar con miles y miles y miles de cajas, o cientos, al menos cientos de cajas, donde van a estar estos ticketcitos ya arrancados, obviamente, ¿no? Esos taloncitos, y imagínense, vamos a recontar uno a uno, cómo vamos a hacer, ¿no? Y son transacciones repetitivas, son transacciones similares, ¿no? Incluso materialmente son casi que insignificantes, podríamos decir. Entonces, eso un poquito como que reduce el riesgo a un nivel medio. Áreas donde se requiere juicio profesional, la empresa dice opera en un entorno relativamente estable, es decir, no hay mucho efecto con el tema social, el tema, ¿no? Que pueda hacer de que ese riesgo pueda ser considerado como un riesgo alto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando se presenta una situación como estas? Podríamos combinar, dice, pruebas de controles con pruebas sustantivas, podríamos realizar pruebas sustantivas de un tamaño de muestra moderado, ¿no? Entonces son algunos de los procedimientos o tipos de procedimientos que podríamos realizar en este caso, ¿no? ¿Qué pasaría cuando el riesgo sea bajo? Ya, cuando el riesgo sea bajo, ¿no? Esto por lo general se va a dar cuando sean transacciones rutinarias y simples, ¿no? Cuando hayan controles internos fuertes, ¿no? Entonces, cuando, esto va a llevar obviamente a que el nivel de riesgo vaya a bajar, ¿no? Es más, podríamos ayudarnos aquí con los informes del auditor de la gestión pasada, donde vamos a verificar y resulta que no ha sido observado por el auditor en la gestión anterior, ¿ya? Entonces, todo esto contribuye un poquito a que el auditor vaya a depositar finalmente su confianza sobre los controles implantados por la entidad, ¿no? Este es un bosquejo, se podría decir, de lo que es un programa de trabajo, donde en el caso de la auditoría financiera, por ejemplo, o auditoría de confiabilidad, ¿no? Que tienen como objeto de análisis los estados financieros, los objetivos deben estar diseñados, ¿no? Y vinculados con afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, existencia y propiedad. Entonces, si fuera que asumamos que estamos analizando el rubro activo fijo y yo quiero incluir un objetivo y ese objetivo quiero que se refiera a existencia y propiedad, seguramente mi objetivo dirá, ¿no? Verificar que los activos fijos, ¿no es cierto?, de la entidad existan y sean de propiedad de la empresa o de la entidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí vean ustedes, estoy haciendo referencia tanto a existencia como a propiedad. Otro objetivo podría decir que esos activos fijos se encuentren debidamente expuestos y valuados, ¿no? De acuerdo a criterios o prácticas vigentes, digamos, ¿no? Entonces, si me dice que estén correctamente o adecuadamente expuestos, me estoy refiriendo a la afirmación de exposición. Y si me dice que además estén adecuadamente evaluados, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a la afirmación de evaluación. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque cada uno de los objetivos que van aquí luego van a tener que relacionarse con los procedimientos que están en esta parte.
Y esa relación, ¿dónde la describimos? Aquí. Entonces, si el objetivo, o perdón, el procedimiento uno, por ejemplo, se relaciona con el objetivo 2, entonces aquí yo diré procedimiento uno relacionado, relación con objetivo, con el 2, ¿no? Y coloco el 2. ¿Sí? Si asumimos que el procedimiento 2 se relaciona con el objetivo uno, entonces aquí procedimiento 2, ¿con qué objetivo se relaciona? Con el uno. Pero también podría haber procedimientos que se relacionen con más de un objetivo, ¿no? Que se relacionen con el objetivo uno y 2. Entonces diremos el procedimiento número 3 se relaciona con los objetivos uno y 2. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve la relación, ¿ya? La referencia a papel de trabajo, esto se utiliza cuando en la etapa de ejecución, ¿no? Comenzamos a ejecutar el programa de trabajo. En la etapa de planificación, no debemos llenar dato alguno aquí, ¿no? Debe quedar en blanco. ¿Por qué? Porque en esa etapa de planificación yo he llegado a describir cada uno de los procedimientos, pero no así a ejecutarlos, ¿no? Entonces, como no los he ejecutado, aquí tendría que estar en blanco, ¿no? Los objetivos, bueno, en realidad el programa de trabajo está conformado por objetivos y por procedimientos, dicho, ¿no? Los objetivos, hemos dicho, en el caso de la teoría financiera, por ejemplo, están relacionados con las afirmaciones, ¿ya? Y en caso, ¿qué vendrá a ser una afirmación? Es una representación de la gerencia que puede ser explícita o implícita, que se incluye en los estados financieros, ¿no? Ya hemos mencionado cuáles pueden ser esas. Aquí en la parte superior también, perdón, también lo describe, ¿no? Algunas de las afirmaciones. En cuanto a los procedimientos, la autoría dice, son la técnica, son procesos, métodos que utilizan los auditores para obtener evidencia. ¿Sí? Entonces, si me toca analizar el rubro disponible y resulta que dentro del estado financiero tengo la cuenta caja, seguramente tendría que haber uno o más de un procedimiento referido al manejo de la cuenta caja. ¿Es cierto? Entonces, seguramente va a haber ahí un procedimiento ya que vamos a utilizar para el análisis de una cuenta, ¿no? O para el análisis de más de una cuenta. Y entonces son una especie de instrucciones que el auditor debe cumplir. Y cuando cumpla el auditor esa instrucción, automáticamente va a generar evidencia. ¿Por qué? Porque va a recabar documentos, ¿no? Le van a pasarse, por lo general, le van a pasar fotocopias. Esas fotocopias yo las debo utilizar como papeles de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Evidencia. ¿Como consecuencia de qué? De haber ejecutado ese procedimiento de auditoría. ¿Sí? La estructura, entonces, del programa de trabajo nos dice que un programa de trabajo es un documento que relaciona de manera lógica y ordenada, ¿sí? Los procedimientos de auditoría a ser empleados. ¿Por qué decimos de manera ordenada? Asumamos que estamos haciendo una auditoría de cumplimiento a la adquisición, a la elaboración, pero al proyecto, contratación, o sea, elaboración del proyecto, contratación, ejecución y recepción de un centro de salud, ¿no? Entonces, ese mi programa de trabajo va a tener que tener, ¿no? Va o debe tener, mejor dicho, procedimientos para lo que es el diseño o la elaboración del proyecto. Ahí vamos a tener, no sé, 5, 6 o 4 procedimientos, van a estar esos primero. Después de eso tendremos que tener procedimientos referidos al proceso de contratación, más o menos. Sí, entonces ahí vendrán otros 10 procedimientos, no sé, por dar un ejemplo. Después de esto, ese proyecto ha sido ejecutado, ¿no es cierto? Lo propio. Ahí tendremos otros 5 o 6 procedimientos. Y finalmente, ese procedimiento ha sido, o ese proyecto, perdón, ha sido recepcionado, alguien lo ha recibido, ¿no es cierto? Entonces, lo propio, ahí tendrán que haber algunos procedimientos. Eso es un sentido o manera lógica y ordenada, ¿no? Pero distinto fuera, que incluyamos primero los procedimientos de la recepción de la obra, luego procedimientos del proceso de contratación, después de eso los procedimientos de la elaboración del proyecto, ven ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que estamos siendo desordenados, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que los procedimientos de auditoría vayan en ese sentido, en ese orden,
¿sí? Dependiendo del objeto, obviamente, de la auditoría. ¿Sí? Las características, algunas de estas ya las habíamos mencionado. Decíamos que los programas de trabajo deben ser flexibles, sencillos, comprensibles, ¿ya? Deben quedar debidamente documentados los programas de trabajo. Los objetivos de este programa de trabajo es que viene a constituirse en una guía detallada, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa de trabajo va a contener instrucciones, se puede decir, que el auditor debe cumplir, ¿no? Entonces el auditor debe estar revisando el programa de trabajo para ver qué instrucción, podemos, si tendríamos que darle un nombre, qué procedimiento, ¿no? que debo realizar. Ah, el procedimiento que me dice que debo efectuar un archivo de caja, perfecto. Tienes que hacerlo ese archivo de caja, porque esa era la instrucción. Y cuando hagas ese archivo de caja, ¿qué vas a hacer? Vas a estar obteniendo evidencia, ¿cierto? ¿Qué más dice? El programa de trabajo debe asegurar que se cubran todos los riesgos materiales identificados. Es decir, el programa de trabajo no puede estar aislado, ¿no? Más aún todavía si eres un auditor interno, porque el auditor interno conoce todo o va a tomar conocimiento o ya ha tomado conocimiento de las operaciones de la gestión, por ejemplo, si seguimos hablando de lo que es una auditoría financiera, ¿no es cierto? No puede apartarse, por ejemplo, de los resultados de la auditoría de la gestión anterior. Es más, cuando el auditor, si ustedes recuerdan, en las primeras de las diapositivas que le mostraba, decíamos que el auditor debe acumular conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, es en esa etapa previa donde el auditor debe tomar conocimiento de los resultados, por ejemplo, de la auditoría de la gestión anterior, ¿no? Ese es un dato que me sirve. No puedo yo apartarme de los resultados de ese trabajo. Es más, ese dato me va a servir, me es útil, ¿no es cierto? Porque yo debo o corroborar o debo desestimar la continuidad, ¿no? de esa observación o lo que fuera. ¿Sí? El programa de trabajo facilita la supervisión y revisión de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando el auditor concluye, ¿no? con su procedimiento de auditoría, le va a entregar al supervisor, el supervisor va a agarrar el programa de trabajo y va a decir, a ver, el procedimiento número 3, ¿dónde están los papeles de trabajo para el procedimiento número 3? ¿No? Se entiende que ahí deberían estar descritos, ¿no es cierto? ¿En qué papeles de trabajo están? Ah, entonces voy y los busco, esos papeles de trabajo. Los encontré en ese programa de trabajo. Ahora los reviso, los evalúo. Realizo la supervisión, en otras palabras, ¿no? Si estuvieran esos papeles de trabajo bien elaborados, con sus marcas de autoría, referencias, correferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso seguramente el supervisor los va a aprobar, los papeles de trabajo. ¿Sí? Es un documento, dice, o documentar los procedimientos y resultados obtenidos, ¿no? Eso ya hemos mencionado. Ahora lo que vamos a hacer ya es elaborar una matriz de planificación. Pero como les decía al inicio, ya la idea es de que cuando ustedes vayan a elaborar estos documentos, que también vienen a ser papeles de trabajo, pueden diseñar una matriz, eh, la que ustedes consideren adecuada, obviamente tomando como referencia lo que nos piden las normas, ¿ya? Pero no olviden que esa matriz es un papel de trabajo más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguno podrá decir, de mí esa es mi matriz, ¿no? Es mi matriz de planificación. Ahí está para los diferentes rubros, para disponible, para existencias. En el caso de disponible, por ejemplo, podría decir de que hemos identificado dentro de los riesgos un riesgo inherente, que es medio, y un riesgo de control medio también. Un riesgo inherente medio, ¿por qué? ¿No? Ahí estoy fundamentando. El componente no se encuentra debidamente evaluado y expuesto, ¿sí? Es decir, dentro del rubro disponible, muy probablemente en la cuenta banco, no se encuentra, dice, debidamente evaluado, ¿sí? Y expuesto. Por eso se considera que el riesgo inherente es medio. El riesgo de control, dice, es medio también. ¿Y por qué? Dice, el ambiente de control es medio. La gerencia, dice, da la debida importancia. Va a decir, un riesgo de control, el evaluado de los controles son buenos. Ah, entonces lo califico como un riesgo medio. En este primer caso, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi procedimiento o procedimientos? Entonces, vean ustedes aquí, dice, va a ser una prueba sustantiva. ¿Y qué es lo que vamos a realizar?
vamos a efectuar la revisión detallada, dice, de las actualizaciones realizadas a los saldos en moneda extranjera. ¿Sí? Vamos a hacer una revisión detallada, ¿no? En el otro caso, ¿qué vamos a hacer? La verificación de autorización y documentación de respaldo. Entonces, como que aquí está el riesgo, y aquí yo estoy planteando qué voy a hacer, qué procedimientos voy a hacer, ¿no? Para contrarrestar este riesgo. Es una matriz bastante sencilla, ¿no? Sobre la cual seguramente otros van a adicionar algunos otros datos más, podría ser muy importante, ¿ya? Luego les voy a mostrar otro tipo de documento también, donde podríamos considerarlo como matriz para poder elaborar un programa de trabajo, ¿no? Entonces, en función a los resultados, ¿ya? Aquí yo voy describiendo básicamente cuáles van a ser mis procedimientos de auditoría, ¿no? Entonces, y luego de aquí es donde debo extraer y llevarlo a mi programa de trabajo o mi programa de auditoría. ¿Sí? Entonces, estos procedimientos que están aquí, como que están supeditados a los resultados de la elaboración de esta matriz. No sé si me dejo entender. Entonces, en función o luego de haber realizado esta matriz, de aquí, de esta columna denominada plan de trabajo, es la columna donde van a salir ya los procedimientos de auditoría. ¿Sí? Bien, a ver, hay una consulta, dice, ¿cómo haríamos con lo denominado enfoque de auditoría? Bien, en realidad dentro de esa matriz, ya, muchos lo denominan, ¿no?, a esta columna como enfoque de auditoría. O sea, ¿cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar? ¿No? Un enfoque basado en pruebas sustantivas, un enfoque basado en pruebas de control, ya, entonces se entiende que aquí lo que quiero que quede claro es de que el resultado de esta matriz ya el auditor va a definir como resultado de todo, ¿no?, qué procedimientos van a realizar para tomar en cuenta, en función a esta columna, ya los procedimientos que van a ir plasmados luego en nuestro programa de trabajo. Entonces, de aquí es donde nosotros extraemos ya los datos o los procedimientos, como menciono, para incluirlos luego en nuestro programa de trabajo. ¿Sí? Ahora, cuando me refiero al programa de trabajo, habíamos mencionado también de que va a depender mucho, esto es obvio, porque el programa de trabajo debe ser a la medida, va a depender mucho del tipo de auditoría que estemos realizando, ya va a depender mucho también de la relación que ya hemos dejado atrás, que es el riesgo y los controles, porque de ahí es donde el auditor finalmente también toma la decisión de depositar o no su confianza en esos controles, porque es necesario evaluarlos para ver si esos controles, ¿no?, de alguna manera este, sirven para mitigar o no esos riesgos. Ya entonces va a depender también, por ejemplo, en el caso de la auditoría de confiabilidad, ¿no?, cuáles de esas alertas ya se hayan subsanado o no. Me refiero básicamente para lo que es ya la ejecución de la auditoría de confiabilidad de los estados financieros. Entonces, ese programa de trabajo es como que va a estar supeditado a varios aspectos que vamos a ir tomando conocimiento durante la planificación de la auditoría, ¿no? Ahora, ahí evidentemente dependerá mucho, por ejemplo, en este caso, como es una auditoría, un programa de trabajo para una auditoría financiera, va a depender mucho de lo que es la conformación, la composición de ese rubro, ¿no? Es otro aspecto también que me olvidaba mencionar, pero es muy, muy importante, ¿no? Eh, por ejemplo, el disponible, no, por eso ahí es donde muchas veces me ha tocado en una oportunidad eh, que me han pedido algunos estudiantes, en una oportunidad algunos colegas, y ahí recuerdo cuando el docente, el licenciado Carlos Averanga, hacía referencia a que no podíamos aplicar un programa de trabajo o una planificación de auditoría y intentar o forzarla y pretender aplicarla en otra entidad, ¿no? Entonces,
nos puede servir como referencia quizás, pero pretender aplicarla, ¿no?, tal cual es mucho menos que imposible. Eh, pero sí nos puede servir, les decía, como referencia, pero más no pretender ajustarlo, ¿no? Porque cada auditoría, cada entidad, en este caso cada rubro, ¿no?, tiene una particularidad, ¿no? Los riesgos no son los mismos, los controles implantados o relacionados a esos riesgos tampoco, la misma estructura puede variar, ¿no? Entonces, y más aún todavía si tomamos en cuenta de que el programa de trabajo, hemos dicho, debe ser a la medida, ¿no es cierto? Entonces, estos aspectos son importantes de tomar en cuenta al momento de elaborar el programa de trabajo, ¿no? A ver, voy a leer unas preguntas que creo que están haciendo. Dice, el relato de hechos, ¿en qué parte lo exponemos? Dice, ¿no? A ver, en el caso de la auditoría de cumplimiento, por ejemplo, decía en la versión 3, la norma hacía referencia con mayor claridad y mayor precisión, ¿no es cierto?, que debíamos elaborar una matriz, creo que si no estoy equivocado, todavía la denominaba matriz de planificación, y nos daba el contenido de esta matriz, ¿no? Y uno de los contenidos, por eso les decía, no, tampoco es que tenga la norma al 100% en la cabeza, pero dentro del contenido, en la versión 3 hacía referencia que debe existir un relato de hechos, entonces por eso muchos lo denominaban a esa columna como relato de hechos, ¿ya? En cambio ahora la norma de auditoría de cumplimiento ha cambiado un poquito en ese sentido, ¿ya? A ver si me permiten mostrarles. Permítame un segundito nada más. Bueno, asumo que tendrían que poder visualizar. Ya, la norma de auditoría de cumplimiento, les decía, en la versión 3 era como que estaba un poco más claro, ¿no? Cómo debería incluso ser el contenido de esa matriz. Pero en esta norma, la auditoría de cumplimiento, la versión 4, vean ustedes, en el punto 06 indica, ¿no? Debe obtenerse comprensión del objeto de la auditoría, dice, a través del relato de hechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que por lo general hacemos nosotros? Un cuadrito, ¿no?, una matriz, donde a la cual a la primera columna la denominamos relato de hechos. Luego nos dice, coma, el criterio aplicable, entonces, ¿no es cierto?, la segunda columna la denominamos criterio aplicable. Y los posibles efectos, ¿no? Entonces, la tercera columna la denominamos efectos o posibles efectos. Dice, con el propósito de diseñar los procedimientos de auditoría. Entonces, la última, la cuarta columna, ¿no?, nosotros, bueno, o en mi caso, por ejemplo, la denominamos procedimientos de auditoría. Y como ya mencionaba hace minutos atrás, esa planillita, ¿no?, que puede diferir, ¿no?, va a depender mucho también de, en algunos casos adicionan algunos aspectos más, en otros casos suprimen, ¿ya? Pero por lo general va a tener, ¿no?, ese tipo de contenido, ¿ya? Entonces, a ver, permítame, ahora voy a compartirles el material nuevamente. Bueno, estoy nuevamente compartiendo la presentación, ¿no? Entonces, este programa de trabajo va a ser resultado de aquello, ¿no? De la acumulación, de toda la acumulación de conocimiento, de información, de evaluación que hice a los riesgos, sus controles internos asociados a esos riesgos. Ya elaboraré seguramente esa matriz, planificación o bajo la denominación que ustedes consideren adecuado. Ya por lo general se lo denomina así, ya, y obtendremos el programa de trabajo, ¿no? Ahora, quisiera hacer notar también un poquito, ya que estamos hablando de la etapa de ejecución, la diferencia que existe entre lo que son pruebas de control y pruebas sustantivas, porque muchas veces ya existe como que sobreposición ya de este tipo de pruebas. Y es importante notar de que en caso de las pruebas de control, yo lo puse versus pruebas sustantivas, las pruebas de control o pruebas de cumplimiento, ¿no?, porque se refieren al cumplimiento de los controles, y las pruebas sustantivas tienen diferentes objetivos, ¿no? El objetivo de las pruebas de cumplimiento es, como su nombre se denomina, es evaluar el cumplimiento o la eficacia de los controles internos,
mientras que las pruebas sustantivas tienen como propósito, ¿no? Determinar eh, cuál es la opinión que va a expresar en este caso ya el auditor sobre la razonabilidad de los estados financieros, ¿no? Esto siempre hablando, hemos dicho ya que vamos a referirnos a lo que es auditoría financiera, que es lo que más conocemos, ¿no? Entonces, unas me permiten concluir sobre la eficacia de los controles, esas son las pruebas de control, y el otro me permite concluir o opinar sobre la razonabilidad de los saldos de los estados financieros. Y entonces, en esta presentación básicamente decimos lo mismo, ¿no? Lo que ya acabo de mencionar, que son las pruebas sustantivas Muy y las pruebas de control, ¿no? Entonces, las pruebas de control, dice, son procedimientos de auditoría que el auditor utiliza en el proceso de evaluación del control interno de la empresa que esté siendo objeto de auditoría. Tenemos entonces, por un lado, pruebas de control, pruebas sustantivas, ¿no? Las características de la evidencia, ¿no? ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Porque el resultado de la ejecución del programa de trabajo o programa de auditoría, el auditor va a obtener evidencia, ¿no? Entonces, ante eso, tenemos que saber de que hay evidencia y evidencia, ¿no? Es decir, hay evidencia que me aporta eh, mucha más confianza y hay otras evidencias que me aportan menos confianza. ¿Ya? Entonces, la evidencia, sabemos bien que en el caso del control gubernamental dice que la evidencia debe ser suficiente y competente, ¿no es cierto? Mientras que si en una oportunidad, puedo decir que ustedes casi con seguridad lo han hecho, cuando hablamos de normas de auditoría o las normas internacionales de auditoría, dice que la evidencia debe ser competente y adecuada, ¿no es cierto? Entonces cambia un poquito el término, ¿no? En lo que es gubernamental es competente y suficiente, y lo que es las normas internacionales de auditoría nos dice que debe ser eh, suficiente y adecuada, ¿no? Entonces, aquí, como es gubernamental, ¿no? Tendríamos que hacer referencia a suficiente y competente, ¿no? Pero bueno, quería aclarar un poquito eso. Y cuando la evidencia es suficiente, hemos dicho, cuando él sea capaz de llegar a un mismo resultado, independientemente del auditor que esté realizando esa auditoría y el quien vaya a supervisar, ¿no? Entonces, y la variable de suficiente, hemos dicho, es una variable cuantitativa que la va a definir el auditor, ¿no? En función, ¿no? Al criterio que va a asumir, ¿ya? La única condición, como ya les he dicho, es que la suficiencia vaya a ser tanto para el que está elaborando, es decir, el auditor que está ejecutando ese procedimiento, como para el que está supervisando el trabajo, ¿no? Entonces, esa es la única condición, ¿no? Que le permita llegar a la misma conclusión al que está revisando el trabajo. Y lo que es adecuado, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta de que una evidencia, para ser adecuada, ¿no? Debe cumplir con ciertas características, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que le da relevancia a una evidencia, ¿no? Cuando la evidencia, por ejemplo, es obtenida de un tercero, ¿no es cierto? Esa evidencia me resulta más confiable que la que me proporciona la misma entidad. ¿Sí? Otra característica es cuando esa evidencia proviene de una empresa que tiene buenos controles, cuando esa evidencia el auditor la obtiene de manera directa, ¿no? Ejemplo, la confirmación de saldos o confirmación de terceros, esa evidencia cumple con estas características, ¿no es cierto? También la evidencia va a ser más confiable cuando esa evidencia eh, haya sido obtenida de manera directa, decíamos, por el auditor, pero a la vez a solicitud del auditor. ¿Sí? Cuando sea el documento original también o copia legalizada, digamos, también se constituye una evidencia más competente, ¿no? En el caso del sector gubernamental. ¿Ya? Entonces, hay evidencia como que nos aporta, ¿no? De mayor certeza, podríamos decir, ¿no? Y en el caso, nosotros denominamos competente, ¿no? A esa evidencia. Las pruebas procedentes de control y sustantivas ya hemos hecho referencia, ¿no? Un poquito para ver lo que, considerando que hemos visto cómo se debería elaborar, ¿no? Un programa de trabajo, eh, cómo se debe diseñarlo, y ahora tendríamos que ver cómo se debe ejecutar ese programa de trabajo, ¿no? Entonces, para eso, bueno, ustedes han visto de que al momento de elaborar el programa de trabajo, ya se debe elaborar una matriz, y de esa matriz
se va a obtener el programa de trabajo o programa de auditoría, y que ese programa de trabajo va a ser con el cual vamos a concluir con la planificación, y a la vez hemos dicho es el documento fundamental para la etapa de ejecución. Entonces ya estamos ahora en la etapa de ejecución, y dentro de la etapa de ejecución se entiende que debemos desarrollar y aplicar cada uno de los procedimientos, ¿no? En ese sentido, si tenemos, por ejemplo, un procedimiento que me pide efectuar un arqueo de caja, ya entonces va a estar ahí mi papel de trabajo, ¿no? Con sus atributos, ¿no? Sus marcas de auditoría, sus referencias, si corresponde hacer una correferencia lo propio, ¿no? Más abajo estarán, bueno, aquí ya no me alcanzó, va a estar la descripción de las marcas de auditoría, ¿no? Y por supuesto su conclusión, ¿sí? Y luego este papel de trabajo debo reflejarlo en el programa de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, a este procedimiento debo relacionarlo con algún objetivo. En este caso, si fuera este el único papel de trabajo, diríamos que este procedimiento lo hemos cumplido con este papel de trabajo, que es A1. Entonces diríamos que el efectuar arqueo de caja, ¿no? ¿En qué papel de trabajo se encuentra? En A1, ¿no? A1. ¿Y quién lo ha hecho? Pues las iniciales, ¿no es cierto? Iniciales de el auditor más su rúbrica, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos ejecutando cada uno de los procedimientos. Ven aquí, por ejemplo, hay un procedimiento que me pide obtener confirmación de saldos, ¿no? Entonces, aquí yo debo generar una correspondencia, debo enviarla, y esa correspondencia luego debo utilizarla como papel de trabajo, ¿no es cierto? A esto seguramente voy a obtener una respuesta, ¿no? Y luego esa respuesta, que por lo general, ¿no? Podríamos utilizar este ejemplo, aquí nos va a responder a quien estemos realizando el procedimiento de confirmación de saldo, y luego tendríamos que, ¿no? Elaborar una planilla donde vayamos a resumir, ¿no? Las respuestas que hemos obtenido. Vean, con estos papeles de trabajo entonces, ¿no es cierto? Con la nota de solicitud, o perdón, la nota de solicitud y el formulario de la respuesta, luego genero otro papel de trabajo, y todos estos van a venir a cumplir con un determinado procedimiento. En este caso sería el procedimiento número 3. ¿Sí? Entonces, de esa manera es la forma en la cual debemos ya ejecutar los programas, los procedimientos de auditoría. Ahí, bueno, asumo que, no sé si todos, pero muchos de ustedes ya conocen muy bien lo que debemos realizar, ¿no? El propósito principal de este curso era un poquito explicarles, ¿no? Que el programa de trabajo es un documento que se debe generar en prácticamente todos los tipos de auditoría. En algunos, como el caso de auditoría de confiabilidad, no solamente se debe elaborar un programa de trabajo, sino dos: uno para la confiabilidad de los registros, otro para la confiabilidad de los estados financieros, y de que esos programas de trabajo deben ser resultado de la planificación de la auditoría, a través de la elaboración de una matriz, ¿no? O una planilla, en la cual vayamos a describir, ¿no? O realizar un relato de hechos, si el caso fuera una auditoría de cumplimiento, por ejemplo, poníamos como referencia, ¿ya? Si se tratara, por ejemplo, de una auditoría financiera, pues ya no estaríamos hablando ahí de un proceso, ¿no es cierto? Sino muy probablemente podríamos hablar ahí de un rubro o una cuenta, ¿no? Y ese rubro o esa cuenta a la vez podría tener varios procesos, incluso subprocesos, ¿no? Imagínense el activo fijo, por ejemplo, ¿no? El activo fijo tiene lo que es la adquisición del activo fijo, tiene lo que es el manejo del activo fijo, tiene lo que es la disposición del activo fijo, ¿sí? Entonces podríamos ir abriendo de esa manera, ¿no es cierto? E ir identificando, además de procesos, subprocesos, tareas, ¿no? Identificando los riesgos, pero a la vez también a esos riesgos relacionarlos con sus controles, ¿sí? Y resultado de la relación riesgo y control, tendríamos que definir cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar, ¿no? El enfoque de auditoría que le vamos a dar a esa cuenta a través de uno o más procedimientos de auditoría, ¿no? Y además de eso, también en muchas oportunidades, va a depender también obviamente del tipo de auditoría, es necesario definir, ¿no? La muestra que vamos a analizar, ¿sí? Y la muestra que vamos a definir tiene que tener mucha relación con el resultado de la evaluación previa que he realizado del riesgo y su control asociado, ¿no? Resultaría contradictorio, ¿sí? A un caso, por ejemplo, de que los controles sean eficaces,
sería innecesario agotar mucho esfuerzo por parte del equipo de auditoría, ¿no es cierto? Si los controles son buenos, yo como auditor puedo depositar mi confianza en esos controles y voy a realizar menos procedimientos sustantivos. O al revés, ¿no? Si los controles son malos, seguramente se hace necesario, ¿no?, ampliar la muestra, ¿no? Entonces mis procedimientos sustantivos requerirán una muestra mayor, ¿sí? Entonces tiene que necesariamente existir esa relación, ¿sí? Bien, creo que con esto vamos a ir concluyendo.